Gracias por el compromiso de trabajo y me parece que para empezar decirte que esta es la única forma de que vos vayas a rendir y vayas a probar, que vayas a rendir bien, de que tengas continuidad, de que vayas haciendo esta tarea de síntesis de cada unidad eh, y así asegurarte que podés como manejar con solvencia los conceptos centrales más importantes de cada unidad y a medida que vayas avanzando vas a ver que vas a poder vas a poder articularlos, vas a poder relacionarlos eh, y eso es el objetivo, digamos, un poco, ¿no? Si bien sabemos que el objetivo es aprobar la materia, es importante que vos vayas viéndolo a lo largo de la historia, los sucesos más trascendentes de la enfermería hasta llegar a la actualidad, los cambios, transformaciones, como yo te decía, esas categorías de continuidades y rupturas, por decirlo de alguna manera, pero yo quiero que sigas este ritmo para que los primeros días de julio vos puedas presentarte, rendir tranquilo y digas, bueno, voy porque sé. Tal vez no sepas todo, uno nunca se presenta a rendir sabiendo absolutamente todo, ¿viste? Pero sí que sepas por lo menos las ideas más importantes de cada unidad y que puedas eh, como desmenuzar, si vos querés, el programa de buenas a primeras, que lo puedas, digamos, comentar rápidamente. Yo voy Claro. a bajarte el, el Power ahora y te lo voy a presentar. Bueno, Lo que te voy a pedir es que vos hagas de cuenta, eh, espérame que le voy a contestar un mensaje a mi mamá, me está bueno. preguntando, espérame mami. Bueno, mientras aprovecho a contarle que este trabajo de pensar estudiar de otra manera, ¿no? Porque creo que yo venía estudiando como con los conceptos aislados y a la hora de presentarme a un final no los podía conectar. O sea, era como que quería volver a recursar para ver de qué manera conectaba cada unidad. Y entonces estudiar con las tutorías de esta manera, teniendo al menos uno o dos conceptos centrales que atraviesen los textos, creo que aparte de ahorrar tiempo, que eso lo descubrí en este momento, eh, es como que la idea va más clara y se pueden ir hilando conceptos relacionados. Así que Perfecto. la verdad eso me gustó mucho. Es que Eh, esa es y un bueno, poco, hubiera, sí, pero discúlpame, una vez de que vos agarres este hábito de estudio, una vez que vos aprendas a estudiar para rendir un examen final, como hemos venido trabajando, ya vas a ver, te vas a dar cuenta sola de que vas a poder luego, una vez que decidas rendir una materia, organizarte, ordenar el material e ir, como vos bien dijiste, tratando de ver cuáles son los conceptos que atraviesan no solamente la unidad, sino a todo el programa de la materia. Y cuando a mí, yo tengo varios años de experiencia en la universidad, en el nivel superior, y yo sé cuando un alumno ha estudiado, me doy cuenta porque puede, digamos, como más allá de la unidad que le toque rendir, puede como ir y volver de, en conceptos o distintas ideas de diferentes unidades. Y ese es uno, vamos a decir, de los o de las pruebas, si vos querés decirlo así, o es una de las maneras más eficientes de poder darse cuenta uno mismo, en tu caso, que ha podido como aprender. No sé qué me estabas diciendo algo, yo justo te corté, pero digo, está bueno lo que vos me estás diciendo, es
aprender a aprender lo que estás haciendo, estás aprendiendo a estudiar, estás aprendiendo a rendir un examen final. Y yo lo que te voy a decir en ese sentido es que vos tengas siempre presente eh, que un examen, si bien tiene muchas formas similares de prepararse, como venimos diciendo, también es importante tener presente el equipo, digamos, del tribunal de evaluación, es decir, los profes de la cátedra y los encuadres que ellos proponen para rendir el examen final. Una cosa es ir y, digamos, partir de un tema, otra cosa es sacar bolilla, otra cosa es que ellos te empiecen preguntando. Digo, cada uno de los profes en consulta, valorar la consulta y presentarse a consulta, ¿está bien? Es importante para que vos puedas, en ese sentido, digo, conocer cuál es el encuadre que ellos, digamos, prefieren, cuál es la manera que ellos proponen de rendir el examen final, en este caso, cuidados enfermeros básicos aplicados a las personas. Por eso, Profe, sí, tengo una consulta. Y en decime, ese momento, ¿no? De no una consulta, sí, yo entiendo lo que usted me dice de preguntarles qué modalidad van a tomar en el final. sí. Yo, la verdad que clara no tengo esta modalidad porque algunos compañeros me dicen que son de una manera y que son de otra, así que, Vos tenés que ir a hablar con el eh, profesor claro, dos o le tres pregunto veces, esto de la modalidad, qué tipo de modalidad va a tomar y qué claro, otra, cómo podría encarar la situación ¿cómo? eh, Para para seguir empezar, preguntándole sobre el programa. en principio, antes de que vos me hagas la presentación, decirte que siempre hay que aprovechar la consulta porque, digo, de buenas a primeras, o mejor dicho, ya el docente te va identificando, te va conociendo. Entonces vos haces algunas preguntas importantes relativas a la unidad en la que tenés duda, en este caso de la materia de cuidados enfermeros básicos aplicados a las personas. eh, y esa es una buena manera de que el profesor ya te vaya identificando. Y también la consulta es una instancia más de aprendizaje importante, porque a medida de que vos vas preguntando, el profesor también te va hablando y también él va pesquisando, va dando cuenta de cómo viene tu avance en torno al estudio de la materia. Pero para responder tu pregunta, y antes de pasar, digamos, a otro tema y que nos olvidemos, vos siempre lo que tenés que hacer, o sea, o una de las cosas que vos podés hacer para encarar un examen final, es poner en valor el espacio curricular, es poner en valor los fundamentos, es decir, esto, Milena, conocer acerca de los cuidados enfermeros básicos aplicados a las personas, en mi formación como futura profesional de la salud, de la enfermería, es importante porque conocer la historia de la enfermería, en este caso en la unidad 1, es fundamental, ya que uno da cuenta cuáles han sido los cambios, continuidades, transformaciones, etcétera. Digo, vos siempre tenés que, cuando enfrentás un examen final, poner en valor el espacio curricular y decir, este espacio a mí me sirve para formarme en este sentido y para dar respuesta a este problema. Si yo no conozco los cuidados enfermeros básicos aplicados, es muy difícil que en la práctica de, vamos a decir, de intervención en las situaciones de enfermedad, de asistencia, cuidado y tratamiento, vos puedas conocer básicamente cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta para tu formación como profesional de la salud. Entonces, vos poniendo en valor el espacio curricular y les tirás flores, les dorás la píldora, les decís, es importantísimo el cuidado enfermero básico porque a mí me sirve para el día de mañana, cuando yo sea profesional de la salud, poder dar respuesta a este problema, poder encarar esta situación. Digo, o mejor dicho, intervenir con conciencia para no cometer
algunos errores que no son, digamos, permitidos en el cuidado básico de las personas. ¿Me explico un poco cuál es ese disparador que vos estás necesitando para preguntar acerca del programa? Y para preguntar Sí, sí. acerca del programa, eso como para encarar un examen o para... Yo muchas veces lo hice en mi instancia de estudiante también para cerrar. Y, sí, y bueno, ¿alguna otra reflexión, Nicolás? Y sí, yo creo que la materia esta es muy importante porque me sirve a mí para dar cuenta de la es fundamental el cuidado de enfermeros básico aplicado. Lo podés decir en el momento que vos quieras, podés arrancar con un implante de ese tipo, o lo podés de alguna otra manera usar para terminar tu presentación. No obstante, para que vos puedas, consultar acerca de algunas preguntas o de algunas dudas que vos tengas de distintas unidades, tenés que hacer eso, como mirar primero. Vos ahora has preparado la unidad 1. Seguramente esa misma pregunta que vos me hiciste a mí respecto al positivismo en la historia de la Argentina, pero podés hacer a los profes. Y también buscando alguna otra inquietud, alguna otra duda que vos tengas respecto de la unidad 2, de la unidad 3, vos vas mirando y vas anotando preguntas o cosas que no comprende. Entonces le decís, profe, disculpe la molestia, usted tendría un minutito para, porque estoy preparando ya, casi termino con la materia, quiero presentarme a don Julio, y antes de irnos de vacaciones, eh, quería, perdón, rendir bien, digo, me siento en condiciones ya para presentarme, pero quería pedirle por favor si me puede dar consulta para hacer unas preguntitas que todavía estoy teniendo dudas. Entonces vos agarrás, mirá las preguntas más gruesas que vos tengas respecto de la unidad, del concepto, y vas de una a una, digamos, de menor a mayor. Me vas preguntando a mí, sí, yo estuve leyendo, y el profesor en la consulta misma, Milena, se da cuenta que vos ya venís estudiando. Entonces cuando vos vas a rendir, dice, no, esta chica ya estudió, si me vino a preguntar como 4 veces ya. Entonces los profesores te preguntan lo más importante, lo más relevante de lo que vos hayas preparado o de cómo vaya a ser el examen final, cosa que también tenés que preguntar en consulta y te cierran el examen. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí, sí. Tener en cuenta eso porque son estrategias fundamentales en la universidad para rendir el examen final. Siempre preguntar el encuadre del examen final, siempre ir una vez a consulta mínimo antes de rendir, para que los profes sepan que vos te vas a presentar, le decís que vos te vas a presentar, le decís que ya estás preparando la materia, que venís embaladísima, etc. Entonces los profes ya te esperan y saben que vos estás estudiando. Por lo menos el profe que te da la consulta en concreto. Bueno, eh, anda anotando algunas preguntas gruesas o preguntas, digamos, que todavía tenés duda o no podés responderte, y eso te va a servir para cuando tengas que encarar. Y bueno, digo, ya anda pidiendo la consulta. ¿Me explico lo que te digo? Decirle, profe, ¿cuándo puedo venir a consulta? La semana que viene, la semana negra, o la otra. ¿Sabes lo que es la semana negra vos, no? Es la semana de las consultas, Sí, la la semana previa al examen. sí, tal cual. Entonces vos vas eh, y ahí con las preguntas, no importa si no tenés muchas preguntas, pero que las que realmente, digamos, te preocupan o tenés dudas, hacérselas a los profes. Y ir también, digo, leídas, como que un tanto empapada del texto o del tema, concretamente, para que la profe vea que ya estás manejando el tema. ¿Me explico? Es más, como te vuelvo a repetir, esto de que me preguntaste respecto al higienismo, al positivismo en la Argentina, es una buena pregunta para que hagas. Pero yo quiero que vos agarres más ritmo. ¿Qué significa eso? Que vos me digas, profe, para el viernes a la tarde
Para el jueves no, porque yo doy clase todo el día. Para el viernes de la tarde, profe, yo le voy a tener encarada la unidad 2. Y así. No falta nada para la mesa de examen, faltan 2 semanas nada más. Entonces yo creo que si vos apretás el acelerador ahora y te pones a estudiar firme, eh, vas a poder llegar bien a rendir. ¿Está bien? Y Sí, yo creo digo, que sí, sí, como que a mí me cuesta vencer la primera unidad, o sea, cómo perfecto. sentarme a estudiar, eh, como que he venido cambiando diferentes maneras de sentarme a estudiar, con un pizarrón, buscando estrategias Bien. eh, didácticas ¿Está para bien? poder vencer el miedo. Pero bueno, no habían funcionado, así que en esta realmente me parece una buena herramienta porque es de alguna u otra manera vencer el miedo estando al frente de un docente Pero vos tenés buen relato, tenés buena, pero digamos, dudo al hablar. y O sea, bueno, cuando estoy presentando dudo al hablar y ahí se va como toda la... bueno, vos tenés que respirar tranquila, ir con la cadencia de la voz, digamos, paulatinamente, hablando, con claridad. Tampoco te desesperes. Y te voy a decir algo, el miedo y los nervios lo vas a tener hasta el último día de examen de tu vida. En vos está la capacidad de poder vivir esa situación casi de manera, vamos a decir, inconsciente, y vivirla, vivenciarla, experimentarla, porque es la única forma que vas a poder vencer el miedo y animarte a seguir presentándote a rendir. El miedo siempre está, es algo natural en el ser humano y está bueno que así suceda, porque eso es un síntoma de que nos indica que realmente a nosotros nos preocupa y es todo un desafío para nosotros como profesionales que nos vaya bien, para ir construyendo y avanzar académicamente en la carrera. Pero digo, anímate y experimentar, vivirlo. Va a ser la única manera en que vos puedas, digamos, ir acostumbrándote, ir haciendo el hábito de presentarte a rendir. Es la única forma, yo otra manera no te puedo recomendar, digo, qué sé yo, mira, yo tenía compañeros que se tomaban un toc toc eso no debería decírtelo, pero digo, porque tenían un nudo en el estómago antes de rendir y iban y se tomaban un toc toc de café coñac y antes de entrar a la mesa como para ir un poco más relajado. Otros compañeros, yo nunca lo hacía, digamos, nunca tuve la necesidad. Yo siempre lo que trataba de hacer era ese día estar bien oxigenado, comer liviano unos días antes, eh, pero en sí todo radica en la convicción y en la capacidad tuya de seguridad, de saberte que vos, mal que mal, vas a defenderte, vas a poder, digamos, hacerle frente a la situación y no creo que haya profesores que te pregunten para matar. Muchos de los profesores te preguntan para ir como ayudando a hacer la mayéutica, como para ayudarte a que vos vayas hilvanando un relato y vayas, digamos, como desarrollando conceptos y contenidos de la materia. Pero digo, no hay otra manera que vivirla, no hay otra forma, digamos, vos podés pensar y visualizar el examen, que está bueno que así lo hagas, porque es eso un poco lo que estamos haciendo ahora, guionarte, ¿no? En un relato, guionarte en un discurso para la presentación del examen final, que vos vayas más o menos visualizando, ¿no? Pero nunca idealices el examen final, porque el examen final nunca sucede como uno lo piensa, como uno lo imagina. Sí podés, y ahí está la clave, de poder ir previendo, de poder ir planificando qué cosas decir cuando me pregunten acerca de, ¿está bien? Porque uno Sí, siempre... uy, perdón, Sí, dale. estuve pensando en eso porque
si me lle- por ejemplo, yo estoy leyendo sobre la historia de las civilizaciones. Y yo lo vengo estudiando por periodos, etapas, pueblos y distintas cosas. Pero seguramente que en el final algún docente me va a preguntar algo aislado, o sea, bueno, decime cómo era, no sé, concepto médico en Grecia. No, vos tenés que ¿Cómo enfocar, hago para no, ¿eh? Dale, dale. cómo hago para no, Para como ver que qué. no se me haga una laguna, digamos, como que pueda ir a buscar ese concepto y relacionarlo? Vos seguís hablando. No importa si vos estás respondiendo lo que te preguntaron. Nunca enmudezcas. Esa es la clave. Seguir hablando de lo que vos sabes. Y en el momento en que vos vayas hablando se te va a ir abriendo la puerta, se te va a ir iluminando la cabeza. Pero vos no te tares, digo, siempre trata de, como te decía, pausadamente seguir tu relato. ¿Mm? Hola, hijo. Se despertó mi hijo. Eh, Así que en ese sentido, está buena la pregunta tuya, pero vos tenés que confiar en vos. Y no olvidarte, me parece que yo más o menos sé lo que te está pasando. Vos estás queriendo como saber todo. Y nunca se sabe todo, Milena, respecto a los programas, de las materias. ¿Viste? Lo que sí vos tenés que saber, en concreto, es lo relativo a tu profesión. ¿Qué quiere decir eso? Vos tenés que siempre saber, o mejor dicho, tratar de tener bien presente, enfocándote en lo relativo a la enfermería, en lo relativo a los cuidados básicos, lo relativo a la medicina, si vos querés. Pero no te van a preguntar cosas de la historia que no tengan nada que ver con la enfermería. ¿Me explico lo que te quiero decir? No quieras Sí, sí, saber sí. todo, vos enfocate centralmente en los eventos más importantes que, digamos, se centran en tu profesión, como, digamos, profesional de la salud. Y, 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 que, y, que, y que le des curso, ¿está bien? Estamos todos enfermos. Y que le des curso eh, a esta cuestión relativa, digo, al avance de la unidad, de las unidades. ¿Hace cuánto que estás trabajando con la unidad 1? Ponete una mano en el corazón. ¿No deberías haberla ya como dado vuelta a la página y seguir con la siguiente? Te pregunto en voz alta. Sí, sí, y yo estudiaba otra carrera antes. Ajá, ¿qué estudiaba? eh, Obstetricia también acá en la Ah, qué UNVIME. lindo. Y tenía el mismo problema, o sea, me quedaba con la unidad uno. Entonces lo que después hice es empezar con unidades aisladas, alternas, o sea, del medio, y ahí comencé a vencer un poco más. Ajá. Y bueno, Sí, y ahora que me cambié a enfermería, quería hacerla sí, como un siempre, proyecto nuevo, ¿no? Con está cosas bien, nuevas. siempre hay una unidad en las materias, ya sean seminarios, sean talleres, sean prácticas. Siempre hay una unidad que es la más articuladora o es la más, vamos a decir, englobadora. ¿Está bien? Es la que te permite vincular las ideas con todo el resto de la materia, de las unidades y conceptos. Eh, pero en ese sentido, generalmente la unidad 1 es lo que nos da las distintas perspectivas paradigmáticas, epistemológicamente hablando, es lo que nos habla sobre la historia. Entonces uno tiene como ya un bagaje como para poder empezar a hablar. No obstante, está bueno esto que vos me decís, si a vos te sirve, de ir como alternando. Está bueno esto de poder ir, te enfocas en la unidad, en la 1, o qué sé yo, metodología de investigación, la unidad clave era la 3, por ejemplo, porque hablaba del proceso de investigación y ahí metías todo el resto de los contenidos. Por ejemplo, no sé si me ocurre ahora pensando en voz alta, pero está bueno Sí, que yo creo que
Sí, Eh, la próxima unidad que voy a estudiar, en vez de ser la 2, que acá tengo el plan de estudio, podría ser, no sé, em, enfermería como ciencia es una de las que está bueno. se centra todo ahí por el proceso de atención en la enfermería, como que. Bueno, y ahí puedes relacionar directamente con la unidad uno. Cuando surge la enfermería con ciencia, por ejemplo, ¿no? Hablando rápido, ¿entendés cuáles son las articulaciones, los vínculos que podés establecer Sí, sí, rápidamente? ¿Eh? sí, sí, lo entiendo. Ahí está la clave, que vos puedas articular más allá de la unidad los contenidos de una manera significativa. Y los profes automáticamente dicen, no, esta chica sabe, porque fue y volvió de dos o tres unidades diferentes. Ha estudiado toda la materia o por lo menos la mayoría. Así Ah, que usted bueno, dice que lo encare así al final, o sea, que, por ejemplo, estoy hablando de la unidad uno y relaciono un concepto con tal cual, el- esa es la esta clave, unidad. tal cual. Ellos mismos te van a hacer una pregunta y vos ahí nomás tenés que saltar algún otro contenido mínimo, otro concepto central de otra unidad para dar cuenta de que lo puedes desarrollar, que lo puedes profundizar. ¿Me explico lo que te quiero decir? ¿O no? Sí, sí. Decime la verdad Sí, lo porque si entiendo. está bien. Y ahí seguís así. Y se va haciendo como un tejido de entramado, ¿verdad? Eh, a donde vos vas dando cuenta de las relaciones. Podés inclusive salir de la unidad uno hasta la última. Y también, yo te lo iba a decir, es importante cuando pones en valor el espacio curricular, cuando pones en valor la materia, eh, que conozcas bien la fundamentación y decís, como dice la fundamentación, es importante los cuidados básicos por la razón que vos creas que debes, digamos, desarrollar. Digo, tener bien presente el programa. No te olvides que vos salís de los contenidos mínimos del plan de estudio y después bajás la fundamentación del programa y a los objetivos. Eso no, nunca lo pierdas de vista. Antes de pasar a las unidades, siempre sabe bastante, digamos, con solvencia, qué es lo que plantea la fundamentación, porque en la fundamentación del programa está generalmente presente el por qué es importante el espacio curricular para su formación como profesional de la salud. Y de ahí al objetivo, al objetivo de lo que esperan los profes o docentes de la cátedra, que vos apropies. Entonces vos ya la tenés clara, es decir, sé cuál es la importancia de la fundamentación de este espacio para mi formación profesional y a la vez también puedo dar cuenta de qué es lo que esperan los profesores que yo haga. Y ahí sí te vas a las unidades, vas, volvés, saltás, vinculás, relacionás, confrontás, tensionás, debatís. ¿Está bien? Lo que te quiero decir. Eso, dos Sí, cosas sí, dale. que me surgen ahora. Primero que acá encontré la fundamentación a la unidad uno. Eh, ahí Perfecto. se la leo. Y segundo, Ahí vas a encontrar todo condensado, seguro, todo sintetizado. Bien, dale. Y y segundo, estoy leyendo un texto, creo que del positivismo, no recuerdo. Sí, era del positivismo, donde habla de que en estas guerras internas que se estaban dando en la sociedad argentina sí, en ese siglo, en el siglo XIX, las mujeres iban junto con sus maridos y eran de alguna u otra manera las enfermeras sí, en ese momento. ajá, Em, Hubo ahí una cierta discusión que yo tuve con el texto, como cosas que no me parecían que estaban buenas. Eso, ¿lo puedo plantear más vale. ¿Cuál es la en una clase discusión? de consulta o Por en el supuesto, final? en los dos espacios. Si la teoría está hecha para discutirse, para refutarla, está hecha para debatirla, no para quedarse tranquilo. Sí, sí, es cierto lo que dice fulanito y nada más que eso.
No, vos tenés que animarte a debatir con el autor, con los que escriben, con las situaciones, y si tenés algún planteo que esté bien argumentado, obviamente, que esté bien fundamentado, podés plantearlo, tanto en consulta como en el examen final, sin duda. ¿Y cuál era la inquietud, o mejor dicho, el planteo que te estabas haciendo en el texto? Si se puede saber. Sí, déjeme buscarlo porque no tengo el texto acá a mano, pero le saqué una foto que me pareció interesante. Bueno, Ya lo busco. bueno, yo creo que vas bien. Yo te diría algo para que ya empieces a presentarme y a ejercitar eh, tu relato de presentación. Que te animes a Sí. avanzar. Vos estás dudando de avanzar porque querés saber todo, Milena, de la unidad. Y vos tenés que saber lo más importante relativo a la enfermería, a la historia de la enfermería en este caso. ¿Está bien? ¿Y cómo se hace eso, profesor? Vos mirás el programa y en cada una de la unidad aparecen los conceptos centrales. Vos te tenés que enfocar ahí. Tenés el programa a mano, me dijiste ahí, ¿no es cierto? Sí, profe. Lo tenés ahí el programa. Sí. Vos enfocate en los conceptos que ahí la unidad uno te va planteando. Y tratá de relacionarlos, de articularlos, como bien dijimos. Ujú. Bueno, Pero no te lo vayas, había digamos, encontrado acá sí, y que dice analizar la evolución histórica de la enfermería e bien, interpretar su influencia en la situación actual y contemporánea de la enfermería. perfecto. Ahí Bueno, tenés eso por para un decir lado. muchísimas cosas ahí. Sí, eso por un lado. Y Y el texto hablaba de la conquista del desierto y la presencia de estas mujeres sí, que se llamaban cuarteleras. eh, que asistían a los heridos. claro, el origen de este texto era desempolvar una parte intencionalmente oculta de nuestra historia y Claro, restituir los méritos que sí, corresponden a quienes sin más conocimientos que su buen entender y padecer y algunos rudimentos, primeros auxilios transmitidos de boca en boca, ejercieron la enfermería y naturalmente oficializaron de partera en las peores condiciones imaginables. tal cual. O sea, que solo la figura del hombre era la que, bueno, había sido venerada y tomada como Sin duda, distintos y bueno, próceres, sin pero duda. las mujeres no. Entonces no sabía si por ahí planteárselo en una clase de consulta o Está bueno algo, lo que vos si iba a decís. ser bueno o Porque malo, si iba a ser contraproducente para mí, obvio. no es contraproducente, está bueno el debate, porque sucede en continuidad hasta el día de hoy con menos prejuicio. Pero vos fíjate que la profesión de la enfermería tiene mucha similitud con la profesión de maestra, porque generalmente lo hacían las mujeres porque tenían supuestamente el dote de mujer para asistir, para cuidar, para contener, en ese sentido. Hoy, en la formación docente de maestras, de cada 10 mujeres encontrar un varón. Y en la enfermería, digamos, como que los números van aumentando, pero históricamente es como que se le atribuía al rol, a la tarea esta oculta a la mujer, por su capacidad, digamos, de contención, de cuidado, entre otras cuestiones, cuando en realidad eso es históricamente una mirada de género bastante sesgada, por no decir machista, entre comillas, pero digo, vos fijate, en síntesis, que, que a lo largo de la historia ha sido así, en distintas profesiones, hasta los días de hoy, vos vas a encontrar un maestro de nivel inicial, de jardín de infantes, varón, fíjate vos, y eso todavía es una continuidad, digamos, no podemos salirnos como de esa mirada patriarcal, de esa mirada machista, si vos querés, históricamente hablando, en la constitución de las distintas profesiones.
Y bueno, la enfermería no quedó exenta. Obviamente que al día de hoy vos encontrás muchísimos más enfermeros varones que antes, digo, pero siempre estaba como el modelo de que el varón era el médico y la asistente enfermera era la mujer. Como que siempre estaba ahí en segundo plano. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, y creo que esa concepción, ¿no? De que la mujer tuvo en un primer momento la diferencia biológica en la prehistoria, el hombre prehistórico, entonces relacionada con la fecundidad se tenía que quedar y en la división de tareas se tenía Tal que cual. quedar. Y bueno, como lo empezó a hacer mejor, cada día mejor a su labor, quedó ligada a esta cuestión de que si es mujer tiene que cuidar. eh, y me pareció, de verdad que me pareció extraño que un texto renombrara eso, ¿no? Como, bueno, de Está alguna bueno. u otra manera hay que reconocer la labor que tuvieron estas Sí, eso está mujeres. bueno que lo plantees, no es para nada contraproducente, al contrario. Vos ahí estás desnaturalizando la situación, estás desocultando esa condición histórica. Está buenísimo que lo plantees, pero no te detengas ahí, mencionalo, fundalo, argumentalo y seguí adelante. ¿Está bien? Ujú. ¿Mm? Bueno, a las 19:30 tengo con una compañera tuya otra reunión. Me gustaría tomar un Bueno, tecito. ¿Te parece que vayamos avanzando con tu presentación? Y quiero que vos ahora me digas cuándo me vas a poder presentar la unidad 2. Y obviamente yo voy a estar para ayudarte. Me decís por mensaje, todo hoy lo que es necesites. martes Hoy es martes 21 de junio. y podría ser entre Yo el jueves no el puedo. viernes. Bien, el viernes me gusta. Como para que empeces. Ok, así que sería el viernes y podría continuar con la unidad 5. ¿Con las 5 vas a tomar? Sí, o sea, ¿salto la unidad 2 o continúo? Eso lo elegís vos, pero tratás de ir y volver, de tener por lo menos una mirada de la unidad 2. Está bueno que vayas intercalando, que vayas, digamos, variando, como vos dijiste, si te resulta más fácil. Lo que pasa es que generalmente las unidades en las materias están organizadas también cronológicamente y de manera gradual en la complejidad de la conceptualización. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que vos para poder entender algunas cosas de la unidad 5 tenés que haber mirado por lo menos algo de la unidad 2 porque seguramente ahí van a introducir conceptos, ideas, definiciones que van a aparecer en la unidad 5 y vos no las vas a manejar del todo bien. Sí, sí, Entonces, ahora sí, sí, eso estoy leyendo la considerarlo. unidad 2 y habla de la práctica de la enfermería en la edad Yo contemporánea y creo que es es, lo bueno, mejor que la sigas por continuación la de... unidad 2. Creo que es lo mejor que podés hacer. Y más si habla de la práctica de la profesión en la edad contemporánea, Ujú. porque eso te permite retomar algunas cuestiones de esta unidad y seguir avanzando. Así que bueno, quedamos para el viernes. Compromiso establecido. Sí, ¿Qué horario el viernes? eh, puede ser a las 18. Bueno, bueno, dale, 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 yo el viernes a 18 puedo. Y ahora, bueno, quiero que vos ejercites un poco el relato de tu presentación, porque Bueno, al ir practicando, al ir presentando, al ir hablando, vos vas agarrando ritmo y rodaje, te vas habituando, y eso es lo que vos necesitas para vencer, digamos, las inquietudes, ese miedo del que me hablaste. Que está bien, es un miedo escénico normal, pero digo, tenés que enfrentarlo, no tengas la menor duda que es la única forma de superarlo. Todos lo superamos. Y hasta el día de hoy a mí me agarra miedo cuando, no sé, tengo 50 chicos en el aula escuchando lo que tengo para decir y cómo he preparado mi planificación. Yo siempre descanso, te cuento como docente, en una buena planificación. No la idealizo la planificación, ni digo,
ni pretendo que todo salga como yo lo he pensado, pero sí digamos, me jacto de prever, de visualizar, de imaginar, de inclusive de saber qué concepto largar en el momento de que me hacen alguna consulta. Y a medida que uno va incorporando conocimiento, eso le resulta mucho más fácil. En síntesis, que estoy queriendo decirte, es que si vos tenés una buena planificación de tu examen, si vos has podido, digamos, porque estudiar no es más que planificar en ese aspecto. ¿Está bien? Entonces, si vos tenés previsto una buena preparación, planificación, te va a ir bien. Yo estoy seguro que te va a ir bien. Muy seguro que te va a ir bien. Podés hacerte inclusive hasta un mapa conceptual de síntesis de las distintas unidades. ¿Mm? Bueno, profe. Bueno, ¿querés que te vaya pasando acá? Sí, en la diapositiva 1. Bueno, esta va a ser la unidad 1, que su título es El desarrollo y la evolución histórica de la enfermería. Son 4 temas y el primer tema habla sobre la historia de la enfermería en las civilizaciones de la prehistoria, la historia e inclusive entre el siglo XVII y el siglo XIX. Y tiene relevancia conocer la historia porque se buscó de dónde había sido el origen del arte de curar, de, de- de pensar en el otro y de querer protegerlo y cuidarlo. Y ha sido desde el mismo momento que apareció la civilización. Y si dividimos la historia para estudiarla mucho mejor, vemos que el hombre en el tiempo de la prehistoria, cuando comienzan a aparecer los humanos y finaliza en el inicio de la escritura, el hombre primitivo creía que el origen de la enfermedad, y voy a hacer un paréntesis que no lo había mencionado antes, busqué ciertos conceptos que atravesaran toda la historia, no solo de el contexto, sino de cada pueblo, para unificar diferencias y continuidades que habíamos estado hablando, ¿se acuerda? Y por ejemplo, los conceptos que utilicé fue como el origen de la enfermedad, la figura del asistente en salud que se daba en ese momento, que podía ser un hechicero, un sacerdote, si existían unos hospitales y los centros de profesionalización, si habían escuelas en estos pueblos. Bien, Bueno, y excelente. siguiendo con lo que venía diciendo de la prehistoria del hombre, creía en que la enfermedad provenía de causas sobrenaturales, que era algo mágico, eh, que tenían su origen en espíritus malignos. Entonces decimos que la concepción del origen de la enfermedad era mágica. Y existía una persona que llevaba a cabo diferentes supersticiones para alejar a estos espíritus malignos del cuerpo y eran llamados los hechiceros primitivos. ¿Puedes continuar la diapositiva, profe? Excelente. Bueno, Esto está puse eso genial. como para guiarme. Está perfecto. Em, Está muy bien. bueno, Bien logrado. estos hechiceros primitivos utilizaban procedimientos como masajes que en la actualidad los utilizan y que son parte de las prácticas terapéuticas y que luego fueron adquiriendo conocimientos sobre plantas medicinales y comenzaron a delegar en asistentes y se conoce como el inicio del enfermero, del farmacéutico, para preparar estos ungüentos y pociones. Bueno, surge el inicio de la escritura en, en las civilizaciones y comienza el periodo histórico, con la primera edad, que es la edad antigua, eh, y propiamente en la civilización de Egipto, continuando con este pensamiento del origen de la enfermedad, que era una concepción mística, y cuyo ejercicio estaba a cargo en Egipto, en manos
de sacerdotes, que si antes estaban los hechiceros primitivos en los antepasados, acá era la figura del sacerdote que llevaba a cabo esta medicina vista de un punto religioso y que este sacerdote ya estaba como personificado diferente de los distintos actores en la sociedad, Bien, porque estaba vestido de blanco, usaba un turbante de Osiris y su trabajo comienza a ser remunerado. bien, Y de este pueblo, la medicina que data, que pudimos acceder a ella, está a cargo de papiros médicos, que los más importantes son tres. Por ejemplo, el papiro de Evers habla de las enfermedades y las intervenciones quirúrgicas que en ese momento se estaban realizando y de cómo en este arte de embalsamar momias tuvieron el primer contacto con la biología del cuerpo. O sea, eh, en su, en su proceso de embalsamarse y bien. utilizaban medios terapéuticos como infusiones, tabletas, inhalaciones y polvos. Después está el papiro de Ley, que habla de una medicina más desde un punto religioso y cómo se une al conocimiento científico, porque de alguna u otra Ajá. manera en, en los diversos templos había Ahora, escuelas. hace una pausa. Sí. Imagínate que yo soy el profesor y te digo, ¿y cómo se une al conocimiento científico? ¿O cómo se ¿Cómo se va une? uniendo? Y Se, ahí vos tenés que saber algo clave. Lo que vos ya tenés preparado, tenés que reencauzarlo en tu relato de presentación. Entonces, le respondés al profesor y seguís. Así, de tal forma. O bueno, ahí lo voy a desarrollar. Ahora sí lo desarrollo. Y seguís hablando lo que vos ya tenés preparado. Esa es la manera de no tararte, de no trabarte. Vos lo que tenés ya pensado, decir lo que ya has preparado, lo que has planificado, lo seguís desarrollando. Si podés responder, lo haces y seguís. Pero seguís con lo que vos ya tenés pensado hacer. Me explico cómo reencauzar, cómo reorientar, cómo, digamos, redireccionar la presentación. ¿Me explico lo que te quiero decir? sí, Porque muchas veces los sí. profes te cortan, vos venís desarrollando perfecto. Ya casi vas como 10 minutos, digamos, de presentación y los profes como mucho te toman un examen de 20 minutos, media hora. Eh, y si te ven que vos has preparado con ese nivel de claridad, se dan cuenta de que vos sabés, porque lo estás diciendo con bastante claro, digamos, con pertinencia conceptual, venís siguiendo un orden cronológico. Entonces, la verdad que te has cortado, yo lo hice a propósito para que vos retomes ahora. Entonces, yo te pregunto, ¿y cómo es que se vino dando esa relación, ese encauzamiento con lo científico, Milena? Em, Creo que fue un desarrollo paulatino, Perfecto, de que comienza a despegarse de esta medicina mágica a una medicina más biológica. Porque perfecto. siguiendo esta civilización de Egipto, en Roma, em, comienza a, em, a de alguna u otra manera gestarse la figura de Hipócrates que viene a romper esta medicina mística y Bien, comienza él con sus estudios y con perfecto. sus tratados que Excelente, escribió. excelente. ¿Viste cómo pudiste, Fue difícil, viste cómo pudiste a fue muy partir difícil, del pero estuvo primer... bueno. Sí, estuvo buenísimo. Porque vos ahí nomás lo relacionaste con el primero. Vamos a ir pasando al periodo prehistórico si querés. Esto que ya lo dijiste, Sí, no sé si querés decir algo más o querés arrancar de la edad antigua. Ya también no, la no, mencionaste. claro, podría continuar. Decime vos y Bueno, yo te estaba pongo. hablando en la Sí, el- segunda etapa de la historia, y estaba durante la Edad Antigua con sí, la primera civilización que era sí. Egipto. Perfecto.
Bueno, después seguían dos papiros que, bueno, el segundo era este que estaba hablando de De la cómo se religión. une en un punto claro. ¿Y el tercero? Eh, y el tercero habla sobre, describe patologías, patologías Ajá. externas, cirugías, heridas y luxaciones, que es relevante porque, por ejemplo, una corrección de luxación de mandíbula no ha podido superar esa explicación. O sea, tenían ese nivel de claridad de la observación. Perfecto. Yo Excelente. creo que, siguiendo con lo que usted Sí. me preguntó, que cómo se unen, yo creo ¿Cómo? que se unen con la observación, cómo se une el punto religioso Con lo biológico. con el punto biológico, es a partir, me parece que es a partir de la observación. ¿Y sí? Son los registros de observación, en realidad. ¿Está bien? Es el elemento principal del método científico, la observación, el registro. ¿Sabías? No tan claro así, pero había leído que por eso Hipócrates viene a romper con esta idea de la medicina mágica. Excelente, excelente. Bueno, entonces, la segunda civilización, que fue la India, gracias a la religión del budismo, tuvo muchos adelantos en la medicina y comienza a haber una preocupación por los desamparados. Entonces, el rey Asoka, durante la edad precristiana, manda construir 18 hospitales para que se diera asistencia a, a los desprotegidos. Y la medicina en ese momento en la India deja de ser ejercida por estos hechiceros primitivos y magos, sacerdotes, a pasar a ser ejercida por médicos cirujanos. Em, los tratamientos que utilizaban en esta población no eran plantas medicinales, sino que ya eran cirugías, ya sea para corregir una fractura o para amputar alguna parte del cuerpo. Y en estos 18 hospitales que construye el rey Asoka comienza a haber una enseñanza. Estos estudiantes que podían acceder cuidaban a los enfermos, los bañaban y le daban sus alimentos, y fueron los primeros enfermeros de la humanidad que están mencionados en la historia. Después viene Perfecto. la Ese dato tercera, es sí, importante. de que Ese fueron dato los es primeros tal enfermeros. cual. Sí, sí. El desarrollo, digamos, histórico, está bueno que lo tengas presente. Yo te voy a decir algo, está excelente tu presentación. Si a vos te toca empezar por una unidad, tenés que empezar por esta, de menor a mayor, ¿está bien? Yo sé que La has preparado muy bien. ¿Cómo? unos compañeros me comentaron que en el final comienzan así por unas preguntas de la primera unidad, como que van siguiendo el plan de estudios. Claro. Como que vas siguiendo, vamos a decir, gradualmente la, eh, la propuesta del programa. Van pasando, intentan ir pasando un poquito por cada una de las unidades, algo así. Claro, sí, sí. Bien. Eh, ¿Quiere que continúe con Sí. las civilizaciones o pasamos a otro tema? Y ya venís hablando casi 20 minutos. Y está excelente la presentación. Está muy bien preparada, muy clara conceptualmente. Has logrado identificar los momentos más importantes de la historia en cuanto a cambios, transformaciones, rupturas, como decíamos siempre. Y yo quiero que vos sigas, yo estoy acá para escucharte, quiero que sigas desarrollando lo que a vos te parezca mejor. Bueno, me parece que la unidad uno ya más o menos el pensamiento de la medicina continúa siendo mágico hasta que aparece Hipócrates y comienza a ser este pensamiento más biologista. Pero en el tema 3 cuando estaba leyendo, aparecen los orígenes de los cuidados de enfermería. El tema uno es
la historia de las civilizaciones. Entonces, em, hay conceptos del tema 3 que van en simultáneo con la historia. Perfecto. Traté de que fueran como lo más ordenado posible, pero no sé si lo logré hacer. Así que creo que seguiría con ese tema para ver si está bien Dale, relacionado, ¿no? pero por supuesto que sí, está muy bien y muy claro. Yo ya te pondría un 10, pero obviamente que falta, es muy prematuro Gracias, decirlo profe. así, es muy prematuro decirlo así. Eh, Todavía digamos como que tienes que dar cuenta de algunas cuestiones importantes de los cuidados básicos. Entonces creo que sabiendo que la materia centralmente hablando se enfoca en los cuidados, creo que sería bueno que sigas eh, por ese concepto. Entonces, ¿qué hago? Porque, por ejemplo, en el tema 3 Sí, que habla de los orígenes de los cuidados de la enfermería, ahí habla de el concepto de ayuda en las sociedades primitivas y de este hombre primitivo, del neolítico y el paleolítico. vos a medida que vayas relatando la parte de la prehistoria tenés que ir diciendo, como dice el tema 3 en la prehistoria no se pensaba Ah, en una enfermería, sino que se pensaba como una especie de ayuda, y así vas y volvés de un tema al otro, jugás como un ping-pong, digamos, vas mechando, vas desarrollando la línea del tiempo y vas como metiendo bocado de conceptos de otros temas de la unidad. ¿Me explico lo que quiero decirte? sí, sí, sí. O sea que Está cuando vas perfecto. hablando de la historia del hombre primitivo en la unidad uno, digo, bueno, el concepto de ayuda en las sociedades Perfecto. primitivas Ujú. era tanto y tanto. Claro, así es, tal cual. Y así, en ese mismo sentido, con esa misma lógica, seguir avanzando. ¿Está bien? Ujú. Bueno, ¿cómo querés seguir? Todo no tanto. Em, bueno, repasando esta unidad 3 sobre el concepto de ayuda en las sociedades primitivas, donde el ¿Es la hombre unidad 3 o el del... tema 3? ¿Cómo? ¿Es la unidad 3 o el tema 3? No, es el tema 3 de la unidad uno, Ah, bien, eso, eso que me está parece. más abajo en las diapositivas. Bueno, Yo lo mencioné. Mm, decime vos a ¿no? dónde me detengo. Esto no lo dijiste todavía, el tema de la India, o sea, como no hiciste mención a algún evento, digamos, sustancial o trascendente de la Edad Antigua, tampoco Bien. desarrollaste nada de la Edad Media Sí. en concreto, y también de la Edad Moderna, que es para decir dos, tres cosas, dos, tres palabras nada más, ¿eh? Bueno, Bueno, edad ¿quiere que lo mencione? y a mí me parece que te va a servir a vos. ¿Cuántas diapositivas hiciste? Unas 15, bueno, está Sí. bien. A mí me gustaría que para que vos estés tranquila, que lo puedas, como mechar dentro del relato. Cuando digo mechar, que lo puedas entrecruzar dentro de tu discurso, que lo puedas ir como hilvanando, ir enganchando, sería la palabra, en tu relato. Bueno, lo que puedo hacer es, sin leer, ir mencionándole lo que me quedó de cada civilización, Bien. Pero como muy los puntual, conceptos que me... hacelo, porque ya estás pasada del tiempo. Vos sabés que los profes te toman 20 minutos, media hora, ¿qué se dice? ¿Cómo hacen? Me han dicho que están un tiempo, ¿Un tiempo cuánto? o sea, que están media hora más o menos. Bueno, vos ya venís súper bien. Porque ya en 20 minutos desarrollaste casi toda la unidad uno y te quedan cosas por decir. Tenés 10 minutos más para desarrollar otra unidad para relacionar la unidad uno con el resto de las unidades. Siempre no pierdas de vista el nombre de la materia. Esto es fundamental. Porque si bien estamos hablando de historia de enfermería, vos lo que tenés que dar cuenta es de los cuidados básicos uno, de los cuidados básicos. Dentro de los cuidados básicos la historia. Pero digo, lo central acá no es la historia, ¿eh? Lo central acá son los cuidados básicos. Eh, Ujú. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí, sí.
ese es el constante recauce, vamos a decir, la constante eh, retorno, por decirlo de alguna manera. Vos tenés que siempre retornar a la idea de los cuidados, como decía acá, cuidados enfermeros básicos aplicados. ¿Está bien? Obviamente que a lo largo de la historia han ido cambiando esos cuidados básicos y vos arrancaste súper bien, pero Ujú. digo, trata de no perder nunca de vista los nombres de las materias, porque eso es lo que te va a manejar o te va a acomodar a ordenar en el andarivel. Es eso lo que te va a reencauzar y te va a retornar a vos a que siempre te enfoques en los cuidados básicos, ya sea en el periodo histórico, en el prehistórico, en el antiguo, en la Edad Media, en la contemporánea, pero siempre a la luz de los cuidados básicos. ¿Bien? Ujú. Eso es lo que vos no tenés que perder de vista. Nunca. Cuando prepares... Bueno, Sí, en este caso, ¿no? O sea que usted me preguntó algo y de esa pregunta respondí. ¿Cómo vuelvo o sea, continúo con la unidad por uno supuesto. o... Por supuesto, vos continúa tu desarrollo. Si yo quiero continuar el desarrollo, si ellos quieren que vos hables de otra cosa, te van a cortar y te van a preguntar. Pero vos siempre tratás de reencauzar lo que ya venís preparado, con lo que ya venís preparado para hablar, para Ok, relatar. Y por eso me estoy dando cuenta ahora, y antes de cometer el error de no decírtelo, te lo digo. Está buenísimo lo que has hecho, es excelente, excelente 10. Pero no te olvides eh, que de alguna manera el andarivel por el que vos tenés que andar, por lo que vos tenés que preparar, o mejor dicho, dar cuenta, es siempre desarrollar lo histórico, pero a la luz de los cuidados. Porque esa es la materia. Fíjate los objetivos de la materia. Fíjate, digamos, ahí en general lo que plantea. ¿Está bien? ujú, Te lo digo para que vos lo tengas presente. Como venías desarrollando, está excelente. Está buenísimo porque vos venías hablando de la concepción de las enfermedades que tienen que ver con los cuidados básicos, porque antes de los cuidados hay una concepción de enfermedad y un conocimiento previo para poder dar cuenta de qué tipos de cuidados llevar adelante. Está excelente lo que has dicho, pero digo, no pierdas de vista el título de la materia, porque te lo van a hacer saber. ¿Está bien? Es eso nada más. Para mí, ya esta unidad ya está lista. ok. Yo, Voy a volver a releerlo para, sí, para tomar eso que usted me dijo de los cuidados como un concepto general, ¿o no? De cada texto. sí. De hecho, cuando arranquemos con la unidad 2 vos vas a arrancar de nuevo las edades, vas a retomar de aquí por el tema 2 por el tema 3 ¿está bien? Por el tema Ok, 4 y ahí vas a saltar a la unidad 2. a la 2. ¿Está bien? Mirá cómo Sí, está acá presente, que vos me preguntabas hoy, el higienismo. El higienismo es la corriente por excelencia de la generación del 80, del mitrismo, del sarmientismo. Eh, digo, la generación del 80, o mejor dicho, la década de 1880 en Argentina fue una época clave. Clave, clave, porque prácticamente sucede la constitución, si bien ya estaba constituido, pero digo, hay como una ampliación en la constitución de las garantías del Estado argentino. El Estado se pone la mochila al hombro y empieza a crear, digamos, escuelas, hospitales, entre otras cosas, es como que toma más protagonismo. Eh, digo, el siglo de las luces, te decía yo por teléfono, porque todo es racional, todo es, y en el caso de la enfermería, todo es biologicista, todo es, vamos a decir, en torno a la profilaxis, del cuidado
de la contaminación, el cuidado, digamos, eh, de las infecciones, de los contagios, la prevención. En las escuelas me acuerdo el, el, eh, la, la constante de lavarse las manos para no contagiarse de enfermedades, el tema de los piojos, las maestras sacaban los piojos a los estudiantes en las escuelas, ¿entendés? Los lavaban, los cuidaban. O sea, el higienismo fue en parte un contenido de formación ciudadana de las Fue personas. una corriente, algo que leí en el Sí, texto del positivismo, el higienismo fueron medidas como para controlar a la gente. Creí sí. leer algo así Sí, para en el controlar, texto. el higienismo fue una corriente sarmientista propia de del biologicismo de la generación del 80, de esta idea ultra racional y de empírica, de comprobado, experiencias, vamos a decir, con pruebas fehacientes y vamos a decir, fehacientes y con pruebas que puedan interpretarse, digamos, a la luz de los hechos, a la luz de lo empírico, de la experiencia. Y el higienismo fue, entre otras cosas, una corriente eh, político-educativa porque no solamente ayudaba a frenar los contagios y el avance de las contaminaciones y de las enfermedades de la época, sino que se pensaba de que una persona limpia iba a tener una mejor calidad de vida, que iba a estar siempre protegida, que no iba a tener un contagio con microorganismos, que no iba a contagiarse en sí ninguna enfermedad. Se creía en la época, obviamente, ¿no? Más allá de que todavía había muchas dudas, porque había todavía respuestas que dar a ciertos contagios, a ciertos microorganismos, ciertas enfermedades, a ciertas formas de contagio. Pero en sí, para digamos ir como cerrando esta idea del higienismo, es eh, eh, una corriente heredera del positivismo de la generación del 80, porque eran nuestros referentes, nuestros dirigentes políticos, los que plasmaban este tipo de contenidos en la currícula de la escuela, los que plasmaban en las prácticas este tipo de convicciones, este tipo de actividades. ¿Está bien? Como vos bien dijiste, era para controlar a las personas, pero más que todo era para que no se diseminaran los contagios y que la gente entendiera, porque había mucha ignorancia, había, como vos bien dijiste, había mucho recién llegado, había mucho inmigrante que ni siquiera se podían comunicar porque hablaban todos idiomas diferentes. Entonces, entre otras cosas, el mensaje de la higiene en el cuerpo personal fue importante para no seguir, o mejor dicho, para contener un poco los contagios de las enfermedades de la época. O sea que fue el higienismo una respuesta a todas las epidemias que se venían dando, o sea, el cólera, la Tal peste cual, negra, tal cual, varicela. sin duda. ¿Sí? Podés tomar a Cecilia Grierson, ella fue una higienista, de alguna manera, y fue una referente en tu campo profesional como enfermera porque ella fue la que empezó a bregar, la que empezó a visibilizar la formación profesional de la carrera. Claro, Fundó, creando las claro, escuelas fundó la y escuela, profesionalizándolas. totalmente. Y esto es un hecho significativo en la edad contemporánea. Ujú. O, sí, sí, digo, ya es parte de la edad contemporánea, ¿no? Sí, esa duda también tenía yo. Cecilia Grierson y la Argentina en el positivismo es el tema 4 Sí, y me quería preguntar eso, si ya pertenecía a la edad contemporánea. y sí, sí. Eh, sí, porque ya de alguna manera forma parte de la edad moderna, de la historia del mundo.
claro, Entonces ya es prácticamente, eh, no es, o sea, o sea, sí y no, vamos a decir. Sí, porque ya forma parte de los avances más significativos de la ciencia en torno a la enfermería y los, digamos, los lleva a cabo en la práctica, en concreto, pero también hay que aclarar esto de que ella es hija de la generación del 80, es hija del racionalismo, es hija del positivismo, y vos fijate, fue maestra. Entonces ella en su época de maestra ve pasar muchas situaciones complicadas en sus estudiantes, ujú, contagio de enfermedades, de epidemias, esto que yo te decía de la pediculosis, y ahí se da cuenta de que algo tiene que caer, de que no acababa solo con que las maestras fueran las que cuidaban a los niños en la escuela, sino que había que, digamos, especializar el campo digo, en la formación de las enfermeras. ¿Me explico lo que te quiero decir? En su sí, 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 historia como maestra, de la generación del 80, en el 1886, fue una década de muchos cambios y de mucho movimiento, tanto intelectual como político, como cultural en la Argentina. ujú, Eh, y bueno, una de estos cambios, uno, entre otros movimientos históricos significativos, fue la creación de la escuela de enfermeras, entre otras cosas. ujú, Pero sí, es contemporánea y es dentro de la generación del 80 porque forma parte de la edad moderna de la humanidad. ¿Está claro, bien? sí, profe. Ahí me está escribiendo tu compañera que me está esperando. Eh, yo te Bueno, propongo lo siguiente, em, te felicito primero y principal porque has avanzado muchísimo y de forma muy pertinente. ujú, Has estado preocupándote por cada una de las ideas de los textos. En ese sentido, digo, es excelente cómo has podido ir construyendo la unidad uno, que es la que te va a dar pie para el desarrollo del resto de la materia. Entonces yo ujú, estoy muy contento por vos, sobre todo porque has podido dar cuenta, te ha costado unas 3 semanas poner en orden la unidad uno, pero bueno, es como vos decís, es importante superar la unidad uno primero para ir con la misma lógica trabajando el resto. No sé si que me ibas a decir algo, perdón. no, no, que le quería preguntar si entonces nos juntaríamos el viernes por la unidad 2 Sí, a las 18 me dijiste. a las 18. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a arrancar Bueno, profe. con con estos temas y ahí vas a pasar la unidad para que vos Ok. puedas practicar esto de poder articular y enganchar las ideas de una unidad a la otra. ¿Bien? Ujú, sí, sí. Bueno, profe, entonces nos estamos viendo el viernes. Dale, te espero. Y si no llegas por alguna razón, que no Te pases el escribo. sábado, por favor. O sea, dale continuidad a tu tarea. Es la Ujú, única forma de que vos que llegues, digamos, bien. ¿Mm? bueno, profe. Muchas gracias No, por y nos favor. vemos el viernes. Gracias a vos y bueno, espero estar mejor el viernes. Ayer estoy Bueno. bastante hecho bolsa. Oh, bueno, profe. Chao, Chao, hasta luego. gracias, felicitaciones y bueno, seguir con ese nivel de trabajo, de compromiso y siempre trata de detenerte en los temas más importantes de cada unidad. No Ujú, profundices demasiado, si te hace falta hacerlo, digo, a la luz de tu entendimiento, pero digo, siempre trata como de identificar en concreto las ideas más importantes de cada unidad para poder relacionarlas. No te olvides de eso. ok. Bueno, profe. Nos Bueno, vemos. que te vaya Chao, bien. hasta Si luego. necesitas Gracias. la grabación, me la pedís porque yo hice, digamos, la captura de audio y de pantalla, por si te Ah, bueno, sirve. bueno. ¿Mm? Bueno, profe. Bueno, Chao, hasta gracias, Belén. luego. Hasta luego. Hasta el viernes.